¿Sabías que el lado en que duermes puede decidir si oyes a Dios o al enemigo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué te levantas cansado, confundido o incluso angustiado, aunque hayas dormido por horas? Y si te dijera que todo eso puede tener una causa invisible, escondida en algo tan simple como el lado del cuerpo en el que duermes, y si te dijera que tu manera de dormir puede estar afectando tu salud espiritual, bloqueando visiones divinas, atrayendo ataques nocturnos o impidiendo que el Espíritu Santo te hable mientras duermes, ¿te quedarías hasta el final de este mensaje? Esto no es una exageración, es una revelación. Y si te dijera que la Biblia no solo menciona el sueño como algo físico, sino que también lo presenta como un portal espiritual sagrado, un terreno donde el cielo y el infierno compiten por tu alma cada noche. Hay una posición para dormir que puede abrirte a revelaciones proféticas, descanso celestial, protección divina. Y también hay otra que puede convertir tu habitación en un campo de batalla. A lo largo de este estudio, vamos a profundizar en el misterio espiritual del descanso nocturno. Te revelaré lo que ocurre mientras duermes, cómo ciertas posturas abren o cierran puertas espirituales, y cuál es la única posición que la Biblia destaca simbólicamente como la del favor divino. Esto no es una simple curiosidad, es una advertencia y al mismo tiempo una esperanza. Porque cuando aprendes a dormir en alineación con la voluntad de Dios, tu descanso se convierte en un arma de guerra, en un altar sagrado, en un espacio donde el Espíritu Santo desciende con revelaciones, paz y cobertura celestial. Pero cuidado, si estás durmiendo de forma equivocada, podrías estar dándole acceso al enemigo sin saberlo. El mundo espiritual no respeta ignorancia, solo responde a principios. Y hoy vas a descubrir los principios espirituales que Dios ya dejó revelados, pero que pocos han enseñado. Te lo advierto desde ahora, lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu manera de dormir para siempre. Y más que eso, puede ser la clave que estabas esperando para recuperar tu paz, desbloquear tus sueños y volver a escuchar la voz de Dios mientras duermes. Por eso quédate hasta el final. Y antes de comenzar este viaje espiritual, quiero invitarte a hacer algo profético. Escribe en los comentarios ahora mismo esta frase corta: Dios, dirige mi descanso. No es solo una frase bonita, es un acto de fe, una oración escrita que el cielo recibe como pacto. Y cada vez que alguien comenta, este video se muestra a más personas que también necesitan ser liberadas. También te pido que le des me gusta al video, porque cada vez que lo haces, estás ayudando a que la palabra de Dios llegue a quienes están sufriendo sin saber por qué no descansan, por qué tienen pesadillas, o por qué su alma se siente oprimida durante la noche. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque este canal es alimento espiritual para miles de personas que no tienen una iglesia cerca, pero sí hambre de Dios. Aquí cada video es una herramienta para tu crecimiento, tu protección y tu conexión con el Espíritu Santo. Al suscribirte, estás diciendo, quiero más de Dios en mi vida. Y eso es motivo de honra. Este canal no es solo un lugar de enseñanza, es un altar virtual donde Dios ha estado hablando a miles de corazones. Y si estás aquí, no es casualidad, es porque Él quiere hablarte a ti también ahora. Respira profundo, cierra tus ojos un segundo y abre tu alma, porque este estudio va a revelar lo que nadie te ha contado sobre el descanso nocturno. Y cuando terminemos, no volverás a dormir de la misma manera. Empecemos. Dormir no es simplemente cerrar los ojos y desconectarse del mundo. Es, aunque no lo percibas, un acto profundamente espiritual. Así como los sacrificios eran ofrecidos en el altar del templo, tu descanso también puede convertirse en una ofrenda, en un acto de adoración silenciosa, o en una rendición inconsciente a influencias que no provienen de Dios. ¿Lo habías considerado alguna vez? Cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, no estaba dando una lección superficial sobre moralidad, estaba revelando una verdad espiritual poderosa. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? 1 Corintios 6:19. Esta afirmación va mucho más allá de cuidar lo que comes o cómo te vistes. Es un llamado a reconocer que cada acto físico, incluso dormir, tiene repercusiones eternas. Tu cuerpo no es tuyo, le pertenece al Señor,
y eso incluye tu descanso. Mientras duermes, tu alma no se apaga, tu espíritu no descansa. Aunque tus ojos estén cerrados, tu habitación se llena de presencias. Algunas traen paz, otras opresión, porque aunque muchos lo ignoran, el sueño es uno de los momentos donde el mundo espiritual se manifiesta con más intensidad. Dios puede visitarte, pero el enemigo también puede intentarlo. Por eso no es irrelevante cómo, dónde ni en qué estado entregas tu cuerpo al descanso. Dormir no es neutral, o tu descanso honra a Dios, o se convierte en una oportunidad para que el enemigo actúe. ¿Y cómo se define esa diferencia? Por la pureza del alma, pero también por la disposición del cuerpo. El templo tenía instrucciones específicas sobre cómo debía presentarse la ofrenda. Hoy tú eres ese templo. ¿Estás cuidando cómo ofreces tu cuerpo cada noche? ¿Estás descansando como un hijo del rey, o como alguien que no sabe que hay una guerra espiritual en marcha? Cuando caes rendido en tu cama, tal vez creas que nada importante sucede, pero en el cielo ese momento es observado. Tu forma de descansar puede liberar promesas o abrir puertas cerradas. Tu cuerpo sobre el colchón se convierte espiritualmente en un altar donde se honra a Dios con confianza, fe y protección, o se facilita la intrusión del enemigo por ignorancia, desobediencia o descuido. Por eso es que muchos creyentes duermen mal, sueñan con cosas perturbadoras, se levantan más agotados que cuando se acostaron, o sienten presencias oscuras en la madrugada. No se trata solo de estrés o cansancio físico. Muchas veces es una señal espiritual. Tu altar nocturno está contaminado. Estás ofreciendo tu cuerpo al descanso, pero sin discernimiento. Estás usando el templo sin consagrarlo, y aquí es donde todo cambia, porque a partir de hoy vas a comenzar a ver tu cama de forma diferente. Ya no será solo un lugar de comodidad, sino un espacio de consagración. Tu habitación no será solo un cuarto cerrado, sino un territorio espiritual donde se libra una batalla invisible, y tu cuerpo, cansado o no, será ofrecido con conciencia, con reverencia y bajo la cobertura del Espíritu Santo. Recuerda, donde hay un templo hay presencia, y donde hay presencia hay poder. Así que cada vez que te acuestes, hazlo con la conciencia de que estás entrando en un lugar santo, porque tu cuerpo no es un simple recipiente, es un altar vivo. Y cada noche, sin saberlo, estás presentando una ofrenda. Que esa ofrenda sea santa, que ese descanso sea adoración. Si el cuerpo es un altar, entonces el sueño es el momento en que ese altar queda expuesto. Dormir no es simplemente descansar, es cruzar un umbral. Mientras muchos creen que el mundo se detiene cuando cierran los ojos, en realidad es cuando el mundo espiritual se activa con mayor intensidad. Es allí, en la profundidad del silencio nocturno, donde las batallas invisibles se intensifican. Y lo que ocurre mientras duermes puede marcar destinos, sellar pactos o abrir puertas que jamás deberían haberse abierto. Jesús, en una de sus parábolas más reveladoras, nos dejó una advertencia. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Mateo 13:25. ¿Te das cuenta? No fue mientras trabajaban, no fue mientras comían, fue mientras dormían. El enemigo aprovechó el descuido, la falta de vigilancia espiritual, y actuó. Esta palabra no es solo una figura agrícola, es una alerta profética para todo creyente que descuida su vida espiritual cuando cae en el sueño. Porque el sueño no es una pausa, es una transición. Es el momento en que el alma se desprende parcialmente del cuerpo y accede a dimensiones que no percibimos con los sentidos naturales. Allí el Espíritu Santo puede descender con revelaciones, advertencias, instrucciones y visiones. Pero también es allí donde el enemigo espera para sembrar confusión, temor, pesadillas, opresión e incluso contaminación espiritual. Lo que no enfrentaste en oración durante el día puede volver contra ti en la madrugada. Muchos no entienden por qué sueñan con cosas turbias, por qué se despiertan angustiados o por qué sienten una presión inexplicable sobre el pecho mientras duermen. No es solo psicológico, es espiritual. Es la señal de una guerra silenciosa que se libra cada noche sobre sus almas. Y la forma en que duermen, en qué posición, con qué pensamientos, en qué ambiente puede ser una declaración inconsciente de victoria o de rendición.
¿Quién tiene acceso a tu alma mientras duermes? ¿Qué atmósfera has permitido que se instale en tu habitación? ¿Qué puertas has abierto incluso sin darte cuenta? Porque lo que portas durante el día afecta lo que enfrentas en la noche. Y la forma en que te entregas al sueño puede ser como un guerrero que entra en una fortaleza o como alguien que deja abierta la puerta al ladrón. Es necesario entender esto. El enemigo no necesita que lo invites con palabras. Le basta con tu negligencia. El desorden espiritual, el pecado no confesado, la falta de oración, la entrega al cansancio sin consagración, todo eso es un permiso tácito. Mientras crees que estás descansando, puedes estar perdiendo terreno. Y lo que ocurre en el sueño no se queda allí, se proyecta en tu día, en tu mente, en tu ánimo, en tu salud y en tus decisiones. Pero también hay esperanza, porque así como el enemigo puede sembrar cizaña, el Espíritu Santo puede plantar vida, paz, revelación y propósito. Cada noche es una oportunidad, una nueva puerta. Y cuando te alineas con Dios antes de dormir, estás sellando tu habitación como un territorio sagrado, estás cerrando toda entrada al enemigo y declarando que incluso tu descanso le pertenece al Señor. El sueño es más que una función biológica, es una dimensión espiritual, y quien lo entiende no vuelve a dormir igual, porque sabe que cada noche es una batalla, y solo los que velan en el Espíritu, incluso mientras duermen, son los que despiertan con victoria. Todo en la palabra de Dios tiene un propósito. Nada es casual, y mucho menos simbólico sin intención. Hasta los detalles más pequeños están cargados de significado espiritual profundo, y cuando la Biblia habla del lado derecho y del lado izquierdo, no lo hace como una simple referencia espacial. Habla de realidades eternas, de separación entre la luz y las tinieblas, de juicio y de recompensa, de aceptación y de rechazo. Eclesiastés 10:2 nos entrega una clave poderosa. El corazón del sabio se inclina a la derecha, mas el corazón del necio a la izquierda. Esta afirmación va mucho más allá de una simple metáfora moral. El sabio, aquel que busca a Dios, se alinea con lo que representa el lado derecho, la obediencia, la verdad, la bendición. En cambio, el necio, quien se aleja de la voluntad de Dios, se inclina hacia el lado de la rebeldía, del juicio y de la confusión espiritual. Jesús mismo, cuando habla del juicio final en Mateo 25:33, dice que separará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. La derecha en el pensamiento bíblico siempre ha estado asociada al favor divino, al lugar de autoridad y honra. Es allí donde se sienta el Hijo del Hombre, a la diestra del Padre. Es el lugar de victoria, de dirección, de gobierno espiritual. La izquierda, en cambio, es símbolo de exclusión, de advertencia, de separación eterna. ¿Por qué todo esto importa cuando hablamos de la forma en que dormimos? Porque si el cuerpo es un templo y el sueño es un campo espiritual, entonces la dirección en la que nos posicionamos no es neutra, representa algo, proclama algo. El lado en que reposas cada noche puede estar alineando tu cuerpo con el simbolismo de bendición o con el de juicio. No es superstición, es discernimiento espiritual. Muchos creen que estas cosas no tienen peso, que son detalles irrelevantes, pero los detalles en el reino de Dios siempre han tenido un valor profundo. El tabernáculo debía construirse con medidas exactas. Los sacrificios se ofrecían de formas precisas. Los sacerdotes se vestían con ropajes específicos. ¿Y tú crees que la forma en que posicionas tu cuerpo durante el sueño no tiene consecuencia espiritual? No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Dormir del lado derecho no es un ritual mágico, es una declaración simbólica de alineación con lo que representa el favor de Dios. Es decir, quiero estar del lado de la luz, del orden, de la bendición, del gobierno de Cristo en mi vida. No es el cuerpo lo que decide tu destino, es el corazón. Pero el cuerpo puede proclamar lo que hay en el corazón incluso mientras duerme. Así como el sacerdote ofrecía sacrificios de forma ordenada en el altar, tú estás llamado a ofrecer tu cuerpo en adoración aún mientras descansas. Y la posición que eliges para dormir puede ser una expresión de sabiduría o de descuido espiritual. Porque si el sabio se inclina a la derecha, como dice Eclesiastés, tal vez sea momento de preguntarnos, ¿hacia dónde se inclina nuestra vida cada noche? ¿Y qué estamos proclamando sin palabras mientras dormimos? No basta con cerrar los ojos y caer en el sueño.
Hay algo más que pocos perciben, pero que marca una diferencia radical en la vida espiritual de un creyente, la atmósfera que lo rodea mientras duerme, porque el descanso no ocurre en el vacío. Ocurre en un espacio cargado de presencias, memorias, intenciones y, sobre todo, autoridad espiritual. El lugar donde duermes puede ser un territorio sagrado o una zona vulnerable, y la postura en la que lo haces no solo refleja tu descanso físico, sino también tu alineación espiritual. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le dijo: «No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Éxodo 3. Este momento no ocurrió en un templo, ni en un monte sagrado, ni en un altar construido por manos humanas. Era un lugar común hasta que la presencia de Dios lo invadió, y eso cambió todo. De pronto, lo ordinario se volvió sagrado, lo cotidiano se convirtió en altar. Y la primera instrucción que recibió Moisés fue sobre cómo debía posicionarse físicamente en ese lugar. ¿Te das cuenta? Lo mismo ocurre en tu habitación. No importa si es grande o pequeña, lujosa o sencilla. Si allí habita la presencia de Dios, ese lugar es santo. Pero también es cierto que si allí hay objetos, prácticas o hábitos que abren puertas al enemigo, el ambiente se contamina. La atmósfera espiritual no es neutra. Se construye, se alimenta, se activa o se pervierte. Y tu postura al dormir, tu dirección, tu disposición, tu entrega, influye directamente en esa atmósfera, porque el cuerpo no es ajeno al espíritu. La forma en que reposas no es indiferente. Así como Moisés tuvo que quitarse las sandalias para entrar en la dimensión divina, tú también necesitas tomar decisiones físicas que reflejen honra, reverencia y autoridad espiritual, incluso al descansar. Hay personas que no logran descansar profundamente, no porque estén enfermas o estresadas, sino porque el ambiente donde duermen está cargado con lo incorrecto, películas oscuras reproducidas horas antes, palabras negativas liberadas en ese espacio, objetos sin consagrar, o simplemente una dirección corporal contraria a lo que espiritualmente representa la cobertura de Dios. Todo eso importa. Cuando te acuestas sin discernimiento, tu habitación puede convertirse en un territorio sin vigilancia, pero cuando entiendes que estás durmiendo en un espacio que puede ser santificado, todo cambia. La atmósfera se vuelve aliada, el descanso se convierte en una extensión de tu adoración, y la presencia del Espíritu Santo no solo te visita, sino que permanece. No es superstición, es orden espiritual. Así como Dios le exigió a Moisés una postura específica en un lugar común, también te llama a ti a reconocer que incluso tu cama puede ser tierra santa si su presencia está allí. Pero esa presencia no se manifiesta automáticamente. Se atrae, se honra, se cuida. Y cada noche cuando apagas la luz y te entregas al sueño, estás activando algo. Estás eligiendo con qué atmósfera vas a convivir durante las próximas horas. Porque mientras duermes, tu cuerpo descansa, pero tu espíritu permanece despierto, y lo que lo rodea tiene poder. Hoy es el día para examinar el lugar donde descansas, para evaluar si tu cuarto es un espacio de presencia o de perturbación, para alinear no solo tu alma, sino también tu cuerpo y tu ambiente con la santidad que Dios espera, porque si el lugar donde duermes es tierra santa, entonces tu descanso también debe ser sagrado. Hay una razón por la cual muchos sienten que las noches son más pesadas que los días. ¿Por qué los pensamientos oscuros, las ansiedades, los temores más profundos y los sueños más inquietantes suelen presentarse precisamente cuando el cuerpo cae en reposo? No es casualidad, es estrategia. Porque el enemigo conoce los tiempos y sabe que las horas del descanso son una ventana privilegiada para lanzar sus ataques más sutiles y más destructivos. El Salmo 91 nos da una clave para entender esta dimensión. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmos 91, 5, 6. El texto no menciona la noche como un simple momento cronológico, sino como una fase de exposición espiritual. Terror nocturno es una expresión fuerte. No habla de un susto cualquiera. Habla de ataques reales, silenciosos, que llegan mientras el cuerpo descansa, pero el alma permanece vulnerable. ¿Y por qué ocurre esto?
porque cuando el cuerpo se rinde al sueño, la mente se desconecta de sus filtros racionales. El espíritu queda más expuesto, más receptivo. Es el momento en que el enemigo intenta infiltrar pensamientos, imágenes, confusión, sentimientos de angustia y opresión. Muchos no entienden por qué despiertan con tristeza, con ansiedad, con culpa o con miedo, cuando nada aparentemente ocurrió durante la noche. Pero en realidad hubo una batalla, y muchas veces la forma en que dormimos define si esa batalla se gana o se pierde. El enemigo opera en la oscuridad, no necesita tocar tu cuerpo. Basta con alterar tu atmósfera, distorsionar tus pensamientos, sembrar imágenes en tus sueños, o presionar tu espíritu con mentiras sutiles. Y aquí entra un punto crucial. La dirección en la que duermes, la postura que adopta tu cuerpo, también puede fortalecer o debilitar tu defensa espiritual. Dormir del lado equivocado, no solo físicamente sino espiritualmente, es una señal de falta de alineación. Es como bajar las armas en medio de la guerra. Es colocarte en una posición de pasividad cuando lo que necesitas es cobertura, porque el cuerpo, como ya dijimos, no es indiferente a lo espiritual. Y si hay un simbolismo bíblico en el lado derecho como lugar de bendición, entonces inclinarse hacia el lado contrario no puede ser tratado como algo inocente. Muchos ataques nocturnos se intensifican precisamente por la falta de orden espiritual. Oraciones descuidadas, atmósferas contaminadas, pecados no confesados, pero también por posiciones físicas que, lejos de proteger, exponen. Dormir con temor, con ansiedad, en desorden o con una postura que representa confusión o rendición es abrir grietas en tu defensa. Pero no tiene por qué seguir siendo así. Dios ha dejado promesas para quienes descansan bajo su sombra. El Salmo 91 no solo denuncia el terror nocturno, también proclama que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay protección disponible, hay defensa activa, pero requiere conciencia, obediencia y alineación. Cada noche, cuando apagas la luz y entregas tu cuerpo al descanso, pregúntate, ¿desde qué lado me estoy rindiendo? ¿Estoy entrando en reposo cubierto por la presencia de Dios o expuesto al ataque del enemigo? Porque mientras duermes, hay un mundo espiritual que no descansa, y si tú no te posicionas correctamente, alguien más tomará el control de tu atmósfera. No lo permitas. Alinea tu descanso con el reino y despertarás en victoria. No todas las noches están marcadas por silencio. Hay momentos en que, mientras el cuerpo descansa, el cielo decide hablar. Dios no se limita al templo ni a la oración del día. Él puede manifestarse en el momento más inesperado, cuando tu alma se despega de la actividad externa y entra en el reposo profundo del sueño. Pero aquí hay un misterio que muchos no comprenden. Dios no solo habla mientras duermes, también observa cómo duermes. Y en ese detalle, a veces imperceptible, se define si su voz llega clara o queda bloqueada. El libro de Job nos revela una dimensión poderosa de esto. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Job 33, 14-18. Esta no es solo una poética descripción del sueño, es una advertencia. Es durante la noche, en la quietud de la habitación, que Dios intenta muchas veces hablar de forma más profunda, directa y clara. Revela secretos, corrige caminos, previene tragedias, dirige decisiones, pero la Escritura también dice que muchas veces el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento, no hay sensibilidad, o simplemente porque el cuerpo y el espíritu no están posicionados para recibir. Así como un profeta afina su oído para escuchar a Dios durante el día, tú también necesitas alinear tu descanso para que tus noches sean un canal abierto al Espíritu. Porque si el lugar está contaminado, si el corazón está endurecido o si el cuerpo está en una postura que representa desconexión espiritual, la señal se distorsiona. Dios habla, pero no se percibe. Él revela, pero el alma no capta. Y al despertar, solo quedan fragmentos confusos, visiones turbias o el silencio absoluto.
Hay personas que están clamando por dirección, por respuestas, por señales, y Dios ya ha intentado hablarles en sueños una y otra vez. Pero su posición espiritual y física durante el descanso ha bloqueado el canal, porque no basta con desear escuchar a Dios. Es necesario preparar el ambiente, santificar el cuerpo y entregarse al sueño con el corazón en humildad y rendición. No olvides que muchos de los grandes momentos de la Biblia ocurrieron en sueños. José recibió instrucciones divinas, Daniel tuvo visiones proféticas, Jacob vio una escalera al cielo. Pero todos ellos tenían algo en común: sus vidas estaban consagradas, su espíritu estaba despierto y su disposición era de obediencia. Eso marcó la diferencia. ¿Y tú, qué estás recibiendo mientras duermes? ¿Son solo imágenes aleatorias, sueños cargados de ansiedad? ¿O estás recibiendo códigos celestiales que transforman tu caminar? Tal vez no se trata de si Dios quiere hablarte, sino de si tú estás en la posición correcta para oír, y esa posición comienza en el corazón, pero también se expresa en el cuerpo. Porque mientras muchos duermen por rutina, los que conocen este secreto duermen como profetas. Ellos no solo descansan, ellos esperan. Esperan que el cielo les susurre lo que otros jamás oirán. Esperan que Dios los despierte con propósito. Esperan que incluso dormidos el Espíritu Santo siga obrando. Así que hoy puedes decidir: ¿seguirás durmiendo como antes o transformarás tu descanso en una plataforma de revelación divina? Hay algo en la manera en que Jesús dormía que desafía toda lógica humana. En una de las escenas más impactantes del Evangelio, mientras el mar se levantaba con furia y los discípulos gritaban llenos de miedo, Jesús dormía. No estaba distraído ni inconsciente del peligro. Estaba en paz. Su descanso no era una evasión, era una declaración de fe absoluta. Dormir así, en medio de la tormenta, no es debilidad, es confianza total en la soberanía del Padre. El pasaje de Marcos 4:38 dice: «Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Esta pregunta refleja la desesperación humana ante la aparente ausencia divina. Pero Jesús no se había alejado. Él estaba allí, descansando en la seguridad de que nada podía ocurrir fuera del plan del Padre. Mientras los discípulos eran movidos por el temor, Él permanecía firme en la fe. Este momento no es solo una historia conmovedora, es una enseñanza profunda sobre cómo deben dormir los hijos de Dios. Porque muchos van a la cama con el cuerpo agotado, pero con el alma inquieta. No descansan, sobreviven la noche. El miedo los rodea, la ansiedad los consume. El enemigo aprovecha ese ambiente porque donde hay temor hay vulnerabilidad espiritual, pero donde hay fe hay cobertura divina. Jesús no durmió porque ignoraba el peligro, durmió porque conocía al Padre. Sabía que su vida no estaba en manos del viento ni del mar, sino en las del Todopoderoso. Así también tú puedes cerrar los ojos cada noche, no desde la preocupación, sino desde la certeza de que aquel que guarda a Israel no duerme ni reposa, que mientras tú duermes, Dios pelea por ti. Dormir como Jesús es un acto de guerra espiritual, es decirle al enemigo: no tienes poder sobre mí, es declarar: yo confío incluso cuando no veo. Es posicionarse no desde la angustia, sino desde la certeza. Porque el descanso físico puede recargar tus fuerzas, pero el descanso espiritual renueva tu fe, sana tus emociones y repara tus pensamientos. Ahora bien, esto no sucede automáticamente. Dormir en fe requiere una mente alineada con la verdad, un corazón que ha soltado el control y un espíritu que ha decidido confiar más allá de las circunstancias. Es posible estar en medio de tormentas externas y tener calma interna. Pero también es posible estar en una cama cómoda y vivir una tormenta interna cada noche. La diferencia no está en el entorno, sino en la postura del corazón. Si Jesús pudo descansar en medio del caos, tú también puedes. Pero para eso necesitas identificar qué está gobernando tu descanso: la fe o el miedo, el Espíritu de Dios o tus propios pensamientos desordenados. Porque cada noche es una oportunidad para rendirlo todo y declarar como Jesús: mi alma descansa porque mi Padre no ha dejado de estar en control.
Y quizás hoy debas hacer un alto y preguntarte, ¿estás durmiendo como los discípulos llenos de temor o como Jesús confiado en el poder y la protección del Padre? Porque esa diferencia no solo se nota en el descanso, se nota en la vida. Quien aprende a dormir en fe, aprende a vivir en paz. El mundo moderno está lleno de voces. Algunas vienen de la razón, otras de la fe. Algunas desde la experiencia científica, otras desde la revelación espiritual. Y muchas veces, estas voces parecen contradecirse. Uno de esos casos que pocos han considerado con la seriedad que merece es este. La ciencia médica recomienda dormir del lado izquierdo, pero la palabra de Dios otorga al lado derecho un peso espiritual profundo. ¿Qué hacer cuando ambas realidades se enfrentan? Los médicos hablan con datos. Afirman que dormir del lado izquierdo mejora la digestión, favorece el funcionamiento del corazón, ayuda al drenaje linfático y hasta puede reducir el reflujo ácido. Es cierto, hay estudios clínicos, investigaciones fisiológicas y testimonios de pacientes que confirman estos beneficios. En términos biológicos, el lado izquierdo puede ofrecer ciertas ventajas. Pero aquí es donde entra una pregunta más profunda. ¿Es lo fisiológico suficiente para decidir lo espiritual? Proverbios 3:7 dice, «No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal». Esta advertencia no es un rechazo a la sabiduría humana, es un recordatorio de que la sabiduría de Dios está por encima de la lógica del hombre, porque no todo lo que parece bueno a los ojos humanos lo es a los ojos del Espíritu. Y el hecho de que algo funcione en el cuerpo no significa que esté alineado con los principios eternos del reino. Recordemos lo dicho antes, en la Biblia, el lado derecho representa bendición, honra, favor divino. Es a la derecha donde Jesús se sienta junto al Padre. Es a la derecha donde serán colocadas las ovejas en el juicio final. Es a la derecha donde fluye el río de vida desde el templo. ¿Y qué representa la izquierda? Exclusión, juicio, separación. Esto no es superstición, es simbolismo espiritual. Y aunque no afecte al sistema digestivo, sí afecta al alma si ignoramos lo que Dios ya ha revelado. Entonces surge una tensión legítima. ¿Debería un creyente ignorar la medicina y dormir solo del lado derecho? No necesariamente. Dios nos dio inteligencia y la ciencia puede ser una bendición cuando está al servicio de su voluntad. Pero cuando una práctica médica entra en conflicto con un principio espiritual, debemos tomar una decisión basada en el temor del Señor, no en la comodidad del cuerpo. La clave está en la dependencia. ¿A quién le estás dando la autoridad sobre tu descanso? ¿Al médico o al Espíritu Santo? ¿A las estadísticas o a la palabra viva de Dios? Porque hay algo más importante que una buena digestión, un alma en paz, un espíritu alineado, un descanso sellado por la presencia divina. No se trata de rechazar la ciencia, sino de discernir quién debe tener la última palabra. Porque aunque dormir del lado izquierdo pueda aliviar ciertas dolencias, también podría estar posicionándote simbólicamente en una dirección contraria al diseño espiritual de Dios. Y si tu cuerpo es templo del Espíritu, entonces hasta la forma en que duermes debe estar sujeta a su dirección. Tal vez para algunos esto parezca radical, pero en el reino de Dios los detalles importan, y quien honra los detalles accede a dimensiones que otros no comprenden. Por eso hoy no se trata solo de medicina, se trata de autoridad espiritual, se trata de preguntarte cada noche si estás descansando desde la lógica o desde la fe. Y esa decisión marcará no solo cómo duerme tu cuerpo, sino cómo se despierta tu alma. A los ojos del mundo, muchas decisiones parecen razonables. Hay caminos que se ven rectos, elecciones que parecen seguras y prácticas que tienen el respaldo de expertos, estadísticas y ciencia. Pero lo que es lógico para el hombre no siempre es correcto para Dios. Porque el reino no se rige por fórmulas humanas, sino por discernimiento espiritual. Y ese discernimiento no nace del intelecto, nace del espíritu. El apóstol Pablo lo dijo con claridad en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este versículo es una advertencia silenciosa para todos aquellos que pretenden evaluar lo espiritual con los lentes de la lógica humana.
porque hay cosas que parecen buenas, pero no son de Dios. Y quien no tiene discernimiento puede terminar eligiendo lo que destruye, pensando que es lo correcto. En la vida espiritual no basta con lo que funciona. Lo que importa es lo que está alineado con la voluntad del Padre. Hay decisiones que traen resultados inmediatos, pero consecuencias eternas. Hay posturas, actitudes, hábitos que el mundo aprueba, pero que el cielo rechaza. Porque no todo lo que es útil para el cuerpo es sano para el alma. No todo lo que parece sabio es luz delante de Dios. Aquí es donde entra el descanso nocturno. Puede parecer irrelevante para algunos. ¿Qué importa de qué lado duermo?, dirán. Pero cuando entiendes que tu cuerpo es templo, que tu cama es un altar y que tu sueño es un campo espiritual, comprendes que hasta el más mínimo detalle puede ser una declaración de fe o de ignorancia. Y que hay prácticas que parecen neutras, pero que posicionan tu vida fuera del diseño divino. El discernimiento es una de las armas más poderosas del creyente. No se trata solo de oír la voz de Dios, sino de distinguirla en medio de muchas voces, de reconocer lo que viene del cielo y lo que es un disfraz del enemigo, porque muchas cosas que el mundo presenta como inofensivas son en realidad puertas abiertas a la confusión, la ansiedad o la desconexión espiritual. Dormir del lado izquierdo puede parecer lógico, puede incluso traer beneficios visibles. Pero cuando el Espíritu te revela que ese lado representa juicio, separación y oposición al orden divino, ya no puedes ignorarlo, porque el discernimiento no te permite seguir viviendo como antes. Una vez que la luz llega, el alma ya no puede habitar en la oscuridad de la indiferencia, y eso aplica para todo en la vida, no solo para cómo duermes, aplica para con quién te rodeas, cómo hablas, qué consumes, qué decisiones tomas cada día. Porque vivir por discernimiento es vivir por fe, no por vista. Es poner a Dios por encima del instinto, de la costumbre y del consejo humano. Si quieres acceder a dimensiones más profundas con el Espíritu Santo, tendrás que aprender a confiar más en su voz que en tus sentidos. Tendrás que elegir lo que parece locura para el mundo, pero es honra delante del trono, porque el discernimiento te lleva por caminos estrechos, pero seguros. Te protege de errores disfrazados de lógica y te posiciona en lugares donde otros no pueden entrar simplemente porque aún están confiando más en la razón que en la revelación. Dormir como el mundo es fácil, pero descansar como hijo del reino requiere sensibilidad. Y esa sensibilidad comienza cuando decides dejar de hacer lo que parece correcto para empezar a hacer lo que Dios aprueba, aunque no lo entiendas del todo. Porque cuando eliges el discernimiento estás diciendo, Señor, prefiero tu voluntad a mi comodidad. Y esa es una decisión que el cielo siempre honra. No hay casualidades en la manera en que Dios ordena los detalles de su palabra. Cada dirección, cada símbolo, cada imagen revelada en las Escrituras encierra una verdad que transforma. Y entre las revelaciones más poderosas que se encuentran en la Biblia, hay una que muy pocos han sabido aplicar al descanso, pero que está cargada de vida, de sanidad y de restauración, el fluir del lado derecho. El profeta Ezequiel fue llevado en visión a una escena impactante. En Ezequiel 47:1-9, él narra cómo vio que desde el lado derecho del templo salía un río, una corriente de agua viva que se convertía en sanidad para todo lo que tocaba. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Ezequiel 47:1, aguas que fluían desde el templo de Dios, específicamente desde el lado derecho. Este no es un detalle irrelevante, es una revelación profética. El agua representa al Espíritu Santo, la vida, la restauración de Dios. Y el hecho de que brote desde el lado derecho del templo confirma lo que hemos venido descubriendo. El lado derecho en la Biblia es fuente de bendición, favor, dirección divina y poder vivificante. Ahora piensa, si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como lo afirma 1 Corintios 6:19, ¿no será también profético que la sanidad y el fluir espiritual se manifiesten desde el mismo lado? Dormir del lado derecho, en ese sentido, no es solo una postura física, es una alineación espiritual con la corriente de vida que fluye desde el trono de Dios.
Cada noche al acostarte puedes estar eligiendo sin saberlo entre alinearte con la vida o con la muerte espiritual. El agua que brota desde el lado derecho del templo en Ezequiel no era un simple arroyo, era un río creciente que iba sanando a su paso, trayendo fertilidad, haciendo florecer hasta los lugares estériles. Y dice el versículo 9, «Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá». ¿No es eso lo que todos anhelamos al dormir? Vivir, ser renovados, ser restaurados desde dentro. El descanso que se alinea con el fluir del Espíritu no es un descanso cualquiera. Es un descanso que restaura el alma, que sana heridas del corazón, que limpia los pensamientos, que reinicia la fe. Pero para que ese fluir se active, necesitas más que cerrar los ojos. Necesitas disposición, sensibilidad y una postura espiritual que declare, me inclino hacia la vida. No se trata de una técnica mística, se trata de un acto profético, de entender que incluso tu postura corporal puede ser un reflejo de lo que tu espíritu está declarando. Y si en lo invisible estás diciendo, Señor, me alisto para recibir tu río, entonces tu habitación se transforma en un terreno fértil, tu cama en un canal sagrado y tu descanso en una experiencia de transformación profunda. Hay muchas personas que se despiertan más cansadas de lo que se acostaron, no porque su cuerpo no haya descansado, sino porque su alma nunca se alineó. Pero cuando te alineas al fluir de Dios, incluso en lo físico, comienzas a experimentar una clase de descanso que va más allá del sueño. Es descanso con propósito, es descanso que sana, es descanso que restaura. El lado derecho del templo no es solo una coordenada geográfica en la visión de Ezequiel, es una dirección espiritual para tu vida, una invitación silenciosa a fluir con Dios, aún mientras duermes, porque donde fluye su río hay vida, y donde hay vida, todo lo que estaba muerto comienza a resucitar, incluyendo tu paz, tu fe, tu visión y tu descanso. Uno de los ataques más sutiles y peligrosos del enemigo en estos tiempos no es el pecado abierto ni la persecución directa, es el robo silencioso del descanso. Porque cuando el alma no descansa, se debilita. Cuando el cuerpo está agotado, el espíritu pierde sensibilidad, y cuando la mente no encuentra reposo, la voz de Dios se vuelve lejana. No es coincidencia que hoy tantas personas estén luchando con insomnio, ansiedad nocturna, sueños confusos y cansancio persistente. Detrás de eso hay una estrategia. Si el enemigo logra quitarte el descanso, logra desenfocarte del propósito divino. El profeta Elías lo vivió en carne propia. Después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, cayó en una profunda crisis emocional, huyó al desierto, deseando morir, agotado física, mental y espiritualmente. Pero fue en ese momento de quiebre que Dios no lo reprendió, lo dejó dormir. En Reyes 19:5-8 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Dios no le dio una palabra profética, no le dio una orden inmediata, le dio descanso, porque sin descanso no hay claridad, sin descanso no hay fuerza, sin descanso no hay visión. Y Dios sabía que antes de hablarle tenía que restaurarlo. Solo después de dormir y alimentarse, Elías pudo levantarse y caminar hacia el encuentro con el Señor en Horeb, donde recibió dirección y propósito. Hoy, muchos creyentes están clamando por una palabra de Dios, por dirección, por respuestas, pero están tan agotados, tan saturados de ruido mental y emocional, que no pueden oír con claridad. Sus noches están cargadas de pensamientos que no se detienen, de opresiones invisibles, de un cansancio que no se va con horas de sueño, porque el enemigo sabe que un alma agotada es un alma vulnerable, que un hijo de Dios sin descanso es un profeta que ha perdido su voz. Y aquí es donde entra la revelación. Dormir no es una debilidad, es una herramienta espiritual, es una necesidad diseñada por Dios para restaurarte, para posicionarte, para hacerte receptivo a su voz.
El descanso no es solo una pausa física, es un canal para recibir lo que el espíritu no puede procesar durante el ruido del día. Pero si permites que las preocupaciones, el temor, el pecado oculto o las influencias externas dominen tu descanso, estarás cerrando la puerta a una de las formas más profundas de conexión con Dios. Porque a veces el silencio de la noche es el único lugar donde el cielo puede hablar sin interrupciones. Y si en ese lugar estás agotado, distraído o expuesto, perderás lo que Dios quería depositar. Elías necesitaba más que una palabra, necesitaba descanso, y tú también, no solo porque el cuerpo lo pide, sino porque el alma lo exige, porque Dios sigue hablando en la quietud, sigue enviando ángeles mientras duermes, sigue colocando alimento espiritual a tu lado, incluso cuando no lo ves, pero necesitas cerrar los ojos con confianza. Necesitas rendirte al descanso no como un acto biológico, sino como una entrega espiritual. Y si la razón por la que no estás oyendo a Dios no es que Él no habla, sino que estás demasiado cansado para escucharlo, y si lo único que necesitas en esta temporada no es más esfuerzo, sino más reposo, porque cuando el enemigo roba el descanso, también roba la visión, la dirección y la fuerza. Pero cuando el descanso es restaurado por Dios, el alma vuelve a levantarse con propósito, el oído se afina y el espíritu se prepara para escuchar la próxima instrucción divina. Duerme como Elías. Descansa como un profeta que se está preparando para oír. Porque el descanso no es el fin, es el umbral hacia un nuevo comienzo. Y en ese descanso, Dios puede estar esperándote. La paz verdadera no es producto del silencio externo, ni de una cama cómoda, ni de luces apagadas. La paz verdadera es fruto de una atmósfera santa, consagrada, gobernada por la presencia de Dios. Y muchos creyentes hoy están buscando descanso sin encontrarlo, no porque su cuerpo esté enfermo, sino porque su habitación está espiritualmente contaminada. Dormir en santidad no es una opción, es una necesidad espiritual. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta promesa está íntimamente ligada al ambiente que rodea a quien decide confiar. Porque si el pensamiento se mantiene en Dios, entonces todo lo que rodea al creyente también debe estar alineado con esa confianza, su mente, su corazón y su habitación. La habitación donde duermes no es un espacio neutro. Es un lugar donde pasas horas enteras, donde tu cuerpo se rinde, donde tu alma queda expuesta y donde el mundo espiritual tiene mayor libertad para operar. Allí pueden habitar la presencia de Dios o las huellas del enemigo. Por eso, no basta con dormir bien, es necesario dormir en un ambiente purificado, consagrado, santificado. Pero ¿cómo se contamina una habitación? Muchas veces sin que lo percibas. A través de objetos ocultos que no honran a Dios, de imágenes, películas, músicas, libros o decoraciones que llevan cargas espirituales contrarias al reino. A través de palabras liberadas en discusiones, de pensamientos constantes de ansiedad, de hábitos que rompen la comunión con el Espíritu Santo. Cada acción deja una huella, y esas huellas forman atmósferas. Por eso es necesario limpiar espiritualmente tu habitación. Y no con incienso o rituales humanos, sino con autoridad espiritual, con oración ferviente, con adoración genuina, con la palabra de Dios declarada en voz alta. Empieza por revisar lo que tienes en ese lugar. Todo lo que hay allí glorifica a Dios. ¿Qué música has reproducido? ¿Qué videos se han visto? ¿Qué objetos has recibido sin saber su origen? No minimices nada. El enemigo entra por las grietas más pequeñas, luego conságrala. Pídele al Espíritu Santo que purifique cada rincón. Declara que ese espacio es territorio del reino, que allí no habrá lugar para tinieblas, que cada noche será un altar de paz y no un campo de batalla. Pon alabanzas. Lee la Biblia en voz alta. Declara versículos. Limpia físicamente mientras oras. Haz de ese cuarto un lugar donde el Espíritu Santo tenga libertad de habitar. Dormir en santidad no es vivir en paranoia. Es vivir en reverencia. Es reconocer que, así como cuidamos lo que vemos y oímos, también debemos cuidar donde descansamos, porque tu alma no desconecta durante la noche, y si el entorno está cargado de cosas que no honran a Dios, tu espíritu se verá afectado, incluso sin que lo notes.
Pero cuando limpias tu habitación, algo cambia. Las pesadillas desaparecen, la ansiedad cede, el insomnio pierde fuerza, y el descanso se vuelve profundo, restaurador, lleno de revelaciones. Porque ya no estás durmiendo en un espacio cualquiera, estás descansando en un lugar donde el cielo se siente cómodo para habitar. Recuerda, Dios no visita ambientes contaminados. Él habita en la alabanza, en la santidad, en el orden. Y si tu habitación se convierte en un altar de adoración, entonces cada noche será una cita con su presencia, cada descanso será una batalla ganada, y cada despertar una nueva oportunidad para vivir bajo su cobertura. Santificar tu habitación es más que una costumbre espiritual, es un acto de guerra. Es declarar, este territorio pertenece a Dios, y cuando haces eso, el enemigo no puede resistir, porque donde hay luz, las tinieblas se disipan, y donde hay santidad, hay paz. La paz que guarda el alma, el cuerpo y también el sueño. Llegar al final del día no debería ser solo una rutina. Para el creyente, cada noche es una oportunidad sagrada, un umbral entre el mundo visible y el invisible, un momento en que el cuerpo se entrega al descanso, pero el espíritu puede elevarse a nuevas dimensiones de revelación y protección. Por eso, no deberíamos dormir como los que no conocen a Dios, sino como los que entienden que el último acto del día puede ser una llave espiritual. Salmos 4:8 declara, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Este versículo no solo expresa un deseo, es una declaración profética. En él hay tres componentes espirituales fundamentales que se pueden activar antes de dormir: la paz, la confianza y la seguridad divina. Pero esa paz no surge sola. Esa confianza no es automática. Se cultivan con intención y con un ritual espiritual que posiciona tu alma para recibir del cielo mientras duermes. ¿Qué significa esto? Que antes de cerrar los ojos, debes abrir tu espíritu. No entres en el sueño de forma apresurada, llevando contigo las cargas del día, los pensamientos pendientes, el ruido mental. El descanso del Hijo de Dios debe comenzar con un cierre espiritual consciente. Y para eso hay pasos simples pero poderosos que puedes seguir. Primero, ora con intención. No una oración repetitiva o mecánica, sino una conversación profunda con el Padre. Agradece, pero también renuncia. Suelta todo lo que no puedes cargar. Entrega tus preocupaciones, tus temores, tus pensamientos ocultos. Cierra las puertas espirituales que puedan haber sido abiertas durante el día por medio de palabras, actitudes o influencias externas. Pide cobertura. Invita al Espíritu Santo a habitar tu habitación. Segundo, declara en voz alta la palabra. No hay espada más eficaz que la Escritura. El enemigo no resiste la verdad de Dios proclamada con fe. Versículos como Salmos 91, Isaías 26:3 o este mismo Salmo 4:8 deben formar parte de tu atmósfera nocturna. Dilo con firmeza. En paz me acostaré y asimismo dormiré. No lo pienses, decláralo. Porque lo que se dice en fe en la noche tiene poder en el mundo espiritual. Tercero, elige conscientemente tu postura al dormir. Ya hemos visto el simbolismo del lado derecho en la Biblia, lugar de honra, de autoridad, de bendición. Dormir inclinado hacia ese lado no es un acto mágico, es un gesto profético. Es decir, con tu cuerpo lo que tu espíritu ha decidido, me alineo con la vida, con el orden, con la presencia de Dios. Es una forma de declarar, incluso sin palabras, que tu descanso está sujeto al reino. Cuarto, cuida tu atmósfera. No intentes activar visiones proféticas si tu habitación está llena de ruido mundano. Apaga todo lo que distrae. Enciende lo que edifica. Alabanzas suaves, un audio bíblico, una lámpara tenue que te recuerde que la luz de Cristo no se apaga ni de noche. Tu espacio debe reflejar la reverencia que sientes por la presencia de Dios. Recuerda, Él habita donde es honrado. Y finalmente, duerme con expectativa. Espera que Dios te hable. Espera que Él te muestre lo que tu mente no pudo comprender durante el día. Abre tu espíritu al lenguaje de los sueños, a la voz suave que susurra en medio del silencio. No es imaginación, es sensibilidad. Y mientras más te acostumbres a este ritual espiritual nocturno, más fácil será oírlo y más profundo será tu descanso.
no se trata de fórmulas, sino de fe. No es un acto supersticioso, sino una disciplina de intimidad. Porque cada noche puede ser solo eso, una noche más. O puede ser el altar donde el cielo y tu alma se encuentran en lo secreto. Y tú decides, puedes dormir como todos, o puedes dormir como alguien que entiende que el descanso también es adoración, que el cuerpo también profetiza, y que los sueños pueden ser el lenguaje donde Dios esconde sus mayores secretos. Cuando hablamos del sueño, solemos pensar en algo natural, cotidiano, incluso trivial. Pero en el mundo espiritual, nada es trivial. Cada hábito, cada decisión, cada postura tiene una resonancia invisible. Y dormir mal, no solo físicamente, sino espiritualmente mal posicionado, tiene consecuencias que van mucho más allá del cansancio. Puede traer confusión mental, ataques nocturnos, bloqueo emocional y estancamiento espiritual. Isaías 29:10 nos advierte con palabras poderosas. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Qué significa esto? Que cuando el pueblo se aleja de la voluntad de Dios, su sueño deja de ser un terreno fértil para la revelación, y se convierte en un lugar de oscuridad, de ceguera espiritual. Dios permite que se cierren los ojos, no solo físicamente, sino proféticamente. El descanso deja de ser descanso y se convierte en una prisión invisible. Muchas personas hoy están experimentando eso. Se acuestan a dormir, pero no descansan. Se levantan cansados, sin dirección, con pensamientos pesados. Tienen sueños oscuros, repetitivos, que no comprenden. O incluso algo peor, despiertan cada noche a la misma hora, con una sensación de opresión, de miedo, de presencia maligna. Y todo eso tiene una raíz espiritual que no se puede ignorar. Cuando alguien vive en desobediencia, aunque sea en aspectos que parecen pequeños, como la forma en que duerme, lo que hay en su habitación, la falta de oración antes de acostarse, abre puertas espirituales sin saberlo. Porque no basta con ser creyente, es necesario vivir en alineación con los principios del reino. Y eso incluye también la forma en que duermes. El enemigo sabe que cuando un hijo de Dios está agotado, confundido, sin descanso, se vuelve vulnerable y aprovecha la noche, cuando las defensas del alma bajan, para sembrar pensamientos de angustia, dudas, miedos, pesadillas o simplemente un silencio espiritual que produce estancamiento. El creyente ora, pero no oye nada. Busca, pero no encuentra. Siente que su vida está congelada como si algo invisible lo estuviera reteniendo, y muchas veces todo comenzó en el lecho donde duerme. El descanso, cuando es espiritual, tiene un efecto transformador. Restaura la mente, fortalece el corazón, sensibiliza el alma. Pero el descanso contaminado en desobediencia se convierte en una trampa. En lugar de revelación, hay confusión. En lugar de paz, hay ataques. En lugar de avance, hay estancamiento. Por eso es urgente evaluar no solo cuánto dormimos, sino cómo dormimos, en qué condiciones, con qué preparación espiritual y desde qué postura interna. Porque hay personas que no entienden por qué sus vidas no avanzan, por qué sienten que no escuchan a Dios, por qué sus emociones están apagadas. Y la raíz está en una desconexión que ocurre cada noche, mientras creen que simplemente están descansando. Dormir mal espiritualmente no es solo dormir mal, es exponerse, es vivir desconectado de la voz de Dios, es caminar con un velo en los ojos y un peso en el alma, es orar sin escuchar, es servir sin fuego, es vivir estancado. Pero no tiene por qué seguir siendo así, porque si hay precio en el descanso contaminado, también hay recompensa en el descanso santo. Si hay consecuencias por ignorar los principios de Dios, también hay restauración cuando decidimos volver al orden divino, rendir hasta nuestros hábitos más simples y consagrar hasta la forma en que dormimos. La noche no fue creada para que el enemigo gobierne, fue creada para que el pueblo de Dios repose bajo la sombra del Omnipotente. Y si te posicionas espiritualmente, si limpias tu ambiente, si rindes tu sueño como un acto de obediencia, entonces lo que hoy es confusión, mañana será revelación. Lo que hoy es ataque, mañana será testimonio.
Y lo que hoy es estancamiento se convertirá en avance, dirección y propósito cumplido, porque hasta mientras duermes, Dios sigue obrando, si estás alineado con Él. Llegamos a una de las revelaciones más sencillas pero a la vez más profundas de este estudio. La forma en que duermes puede ser una expresión de honra o de descuido hacia el Espíritu Santo. Sí, tu postura física tiene impacto, pero lo que verdaderamente transforma tu descanso es la postura de tu corazón. Porque cuando decides dormir del lado correcto, no solo estás buscando una posición cómoda, estás proclamando, aún en silencio, que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu están alineados con la voluntad de Dios. Salmos 21:4-5 dice, «He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha». Esta palabra es más que una promesa de protección. Es una confirmación de que el lado derecho está espiritualmente marcado por el cuidado, la cobertura y la fidelidad de Dios. Él no duerme, pero mientras tú duermes, Él te guarda. Y lo hace desde el lugar donde fluye su sombra, su cobertura, su diestra. Dormir del lado derecho, como vimos en todo este estudio, es una representación de alineación con ese fluir. No es una superstición. No es magia, es discernimiento, porque si todo en la Biblia tiene un símbolo y el lado derecho es lugar de honra, favor, autoridad y vida, entonces dormir desde ese lado se convierte en una declaración profética de rendición, obediencia y fe. Pero aquí hay una clave final. No basta con cambiar la postura corporal si no cambias la postura del corazón. Puedes dormir perfectamente orientado, pero si tu alma está llena de ruido, desobediencia, incredulidad o indiferencia espiritual, el descanso seguirá siendo estéril, porque el enemigo no teme a cuerpos bien acomodados, sino a corazones bien posicionados. El verdadero descanso llega cuando decides rendirlo todo, cuando hasta tu sueño es parte de tu altar, cuando entiendes que dormir también puede ser adoración, que la noche no es solo un espacio para recargar el cuerpo, sino para renovar el alma, recibir dirección, tener visiones, sanar heridas y ser reposicionado por el Espíritu Santo. Dormir del lado correcto es más que una recomendación, es una invitación del cielo. Es la forma en que tu cuerpo confirma lo que tu espíritu ya eligió. Vivir del lado de la luz, del favor divino, del río que fluye desde el templo, es dormir diciendo, estoy bajo su sombra, confío en su voz, espero en su revelación. Y cuando lo haces con fe, tu habitación deja de ser un simple dormitorio y se convierte en territorio santo, en un espacio sagrado donde el cielo y la tierra se encuentran cada noche. No porque seas perfecto, sino porque estás alineado. No porque sepas todo, sino porque has entendido lo esencial, que en el reino de Dios, hasta la forma de dormir puede ser una llave para abrir puertas que llevaban años cerradas. Así que no lo tomes a la ligera, decide hoy dormir en paz, pero también en propósito, en confianza, pero también en obediencia, porque cuando honras al Espíritu Santo hasta en tu descanso, Él te honra con visiones, con dirección, con paz y con una presencia tan real que aún dormido, tu espíritu permanece despierto para oír la voz del que te guarda cada noche. Has llegado al final. Y eso, créeme, no es algo común. Miles comienzan, pero solo unos pocos llegan hasta aquí. Solo los que tienen hambre verdadera, los que sienten que Dios les está hablando de forma directa, los que no se conforman con una fe superficial. Y tú eres uno de ellos. Eres parte de ese grupo reducido que el cielo observa con agrado, porque cuando alguien se queda hasta el final de un mensaje como este, no es por casualidad, es porque algo en su espíritu está despertando. Por eso quiero felicitarte, no por mí, ni por este canal, sino por ti. Porque lo que acabas de hacer es una ofrenda invisible de perseverancia espiritual, y eso tiene un peso en el reino. Muy pocos entienden que un simple quedarse hasta el final puede ser un acto de adoración, una muestra de obediencia, un susurro silencioso que sube al cielo diciendo, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Ahora quiero invitarte a hacer algo especial. Quiero que escribas en los comentarios esta frase, «Llegué porque Dios me habló», no para que otros lo vean. No para mí, sino para que el cielo lo registre, para que esta frase quede escrita como testimonio de que tú fuiste uno de los que no solo comenzó, sino que terminó, y yo personalmente buscaré esos nombres,
porque los que llegan hasta el final son los que están siendo preparados para cosas grandes. Y si todo esto te ha tocado, si algo dentro de ti fue removido, es porque has aprendido algo más que información, has recibido revelación. Hoy descubriste que el descanso no es solo biológico, es espiritual, que el cuerpo no solo duerme, proclama, intercede, declara. Entendiste que el lado en el que te acuestas puede ser más importante de lo que alguna vez pensaste, porque está lleno de símbolos bíblicos que separan luz de tinieblas, juicio de bendición, guerra de descanso. Aprendiste que hay un enemigo que actúa mientras tú duermes, pero también un Dios que guarda tu alma cuando estás alineado, que tu habitación puede ser un campo de batalla o un altar de adoración, que tu postura nocturna puede abrir puertas o cerrarlas, que el cuerpo es templo incluso en el reposo, y que dormir puede ser un acto profético, una declaración espiritual que decide si pierdas más cerca de Dios o más lejos. Pero sobre todo, comprendiste algo que muy pocos descubren en toda su vida, que hasta tu descanso puede ser una herramienta divina para recibir dirección, revelación, sanidad y cobertura. Esa es una de las verdades más profundas del mundo espiritual, y ahora tú la conoces. ¿Qué harás con ella? Permíteme darte una última frase, una que resume todo este mensaje, y que quiero que escribas en los comentarios. Descansar también es guerra. Porque el descanso de un hijo de Dios no es pasividad, es posicionamiento, es profecía silenciosa, es reposo estratégico, es sensibilidad, es fe. Ahora, escúchame con atención. Este video fue solo una chispa, pero una chispa no enciende una hoguera sin madera. La madera eres tú, y tu constancia es lo que hará que el fuego no se apague. Por eso necesitas más que un video, necesitas permanecer cerca del altar. ¿Estás suscrito a este canal? Si no lo estás, hazlo ahora. Porque no hacerlo después de escuchar lo que escuchaste sería como cerrar tu Biblia justo cuando Dios comenzaba a hablar. Como irte de la iglesia en el momento de la unción. Como apagar una lámpara justo cuando empieza la noche. Este canal es más que un lugar con videos. Es un pozo donde muchos vienen a beber cuando ya no tienen fuerzas. Es una iglesia sin paredes para los que no tienen templo. Es una voz en medio del silencio. Y tú al suscribirte estás diciendo, quiero seguir escuchando, estás sembrando en tu alma, estás dejando que Dios siga cavando más profundo, y si ya estás suscrito, entonces siéntete orgulloso, porque formas parte de una comunidad de guerreros que no duerme espiritualmente, que está activa, que vela, que no se conforma con la superficie, que quiere ir más allá incluso en lo invisible. Compártelo. No por rutina, sino porque tú sabes que hay personas durmiendo mal y por eso están viviendo peor, que hay seres queridos sufriendo en silencio, sin saber que una simple postura está afectando su alma. Este video puede ser la alarma espiritual que los despierte, pero si no lo compartes tal vez nunca lo escuchen. Y por último, no dejes que esto quede aquí, vuelve a otros mensajes. Vuelve a buscar más, no apagues lo que hoy se encendió, alimenta tu espíritu como alimentas tu cuerpo, cuida tu descanso como cuidas tu fe, porque cada noche es una oportunidad para acercarte al corazón de Dios. Gracias por estar aquí, gracias por quedarte hasta el final, y recuerda, Dios no duerme pero sí visita a quienes duermen alineados con su voluntad. Que esta noche no sea una más, que sea el inicio de una nueva forma de vivir y de descansar.